Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, antes que nada, darle gracias a Dios por estar aquí con ustedes de nuevo y también gracias a mis hermanos que estuvieron haciendo los estudios y el servicio, así que eso me reconforta mucho en realidad, porque eso también es una señal del crecimiento de la iglesia, que hay personas, hay hermanos que pueden asumir las responsabilidades quizás más visibles, no diríamos las más importantes, pero por lo menos las más visibles de la iglesia, y que lo pueden hacer de la misma manera, ¿ya? Hoy día vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis y hoy día vamos a estar en el capítulo 11. El capítulo 11. Recordarles un poco esta semana 70, que es básicamente a lo que se refiere el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 4 hasta el 19, que es diríamos nosotros, es una ampliación de cada uno de los eventos que se van a ir desarrollando en esta semana 70, donde el protagonista principal es Israel, o el trato principal de Dios es con la nación de Israel. Por supuesto que los gentiles no quedan excluidos, pero por ejemplo en la época que estamos viviendo nosotros, estos 2000 y tantos años ya que van de cristianismo, el foco ha sido la iglesia, ¿no es cierto? Israel de alguna manera ha permanecido al margen como nación. Hay muchos judíos, y yo conocí ahora uno en Israel verdaderamente cristiano, pero son básicamente minoría en relación a lo que es la cantidad de gentiles que somos parte de la iglesia. En este periodo de tiempo va a ser al revés, vamos a tener la aparición de 144.000 israelitas de las 12 tribus, entonces el foco es Israel, la forma en cómo Dios se manifiesta al apóstol Juan y lo que revela tiene que ver básicamente con el Antiguo Testamento. Se revela a través de truenos, de luz, de relámpagos, ¿no es cierto?, de voces, que es la forma, o que era la forma habitual en que el Señor se manifestaba a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. No así con nosotros, que la relación no es, diríamos nosotros, física o de eventos físicos prioritariamente, sino que espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros no necesitamos de manifestaciones externas para saber que Dios existe y para creer en Dios y para creer en su palabra, porque es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos guía, como dice la palabra, a toda verdad. Entonces, ahora, se da en el libro de Apocalipsis que los eventos que se van sucediendo hasta cierto punto de manera cronológica en la escritura del libro, ¿ya? Pero también se va dando el hecho de que estos eventos se van abriendo o ampliando en los capítulos que les preceden, ¿no es cierto? O en los capítulos posteriores, y que tienen que ver con eso. No es que, por ejemplo, los 144.000 aparecieron solamente en el capítulo 6 y ahí terminó su función. No, están trabajando, ¿no es cierto? Y mientras están trabajando, por ejemplo, se van desarrollando los otros eventos que están relacionados con las trompetas. Recuerden que son 7 trompetas, ¿ya? Entonces, este pasaje que vamos a ver de los 2 testigos, si bien es cierto, describe 3 años y medio o 1260 días, ¿ya? Que son más o menos 3 años y medio, no necesariamente están su ministerio a partir de la segunda mitad de la tribulación, sino que probablemente estén a la mitad o al final de la primera parte, que corresponde, recuerden ustedes, a los jinetes, ¿ya? Pero en definitiva, por eso es que no lo puse, porque no podría estar acá, porque si son 3 años y medio acá, terminaría con el Armagedón, ¿ya? Pero probablemente sea en este periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, no podemos ubicar cronológicamente exactamente en qué punto estos 2 testigos van a aparecer y realizar su ministerio. Por supuesto que seguramente van a estar paralelamente a los 144.000. Los 144.000 van principalmente a las naciones gentiles y los 2 testigos van principalmente a la nación de Israel, porque su ubicación geográfica, a diferencia de los 144.000 que se esparcen por todo el mundo, estos 2 testigos se quedan exclusivamente en Jerusalén y exclusivamente, como lo vamos a ver, al parecer en las inmediaciones del templo restaurado, ¿ya? Así que vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 11,
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, y grande granizo. Entonces, cuando analizamos el versículo 1, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, 3 años y medio. Ahora, está hablando de un templo. Hoy día Israel no tiene un templo. Hoy día Israel no tiene un templo, y reconocidamente ha tenido 3 templos, aunque el segundo se considera uno solo. El primer templo, que fue comisionado David para construirlo, quien finalmente no lo construyen porque Dios lo inhabilita producto de que era, dice, un hombre con mucha sangre, un hombre de guerra, ¿ya? Y su hijo Salomón es el encargado entonces de llevar adelante esta obra que para la época, ¿no es cierto?, y en realidad para cualquier época, era una obra magnífica, ¿no es cierto? Y tenemos nosotros este primer templo de Salomón. En Primera de Reyes capítulo 6 está descrito completamente, vamos a leer algo de eso. Primera de Reyes capítulo 1:6. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa,
y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho. Porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Salomón recibe entonces la comisión de edificar ese templo en una fecha determinada, en un tiempo específico. Según las descripciones que se hacen del templo, tanto bíblicas como talmúdicas, recuerden que ustedes que el Talmud es un libro lleno de las tradiciones y lleno, ¿no es cierto?, también de muchas descripciones de la vida diaria de los judíos. Dicen que esto era majestuoso, que el templo de Salomón era majestuoso, cargado al oro. Bueno, la descripción sale por todos lados, ¿ya? Ahora, este templo es destruido el año 587 a.C., recuerdan ustedes, por los ejércitos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, una profecía que ciertamente se hace efectiva. Recuerdan ustedes el libro de Jeremías. Jeremías está rogando por su pueblo, y Jeremías claramente sabe que finalmente el símbolo de la presencia de Dios y el lugar donde Dios se encontraba con la nación de Israel, por decirlo de esta manera, era el templo. Entonces desaparece el templo y hay inmensa desolación, por supuesto, en la nación de Israel, y 70 años están cautivos los judíos en Babilonia, y después de 70 años, recuerdan, Ciro, rey de Persia, es tocado por el Señor, ¿no es cierto?, le da permiso y además le da los recursos para que Nehemías, Esdras y Zorobabel, que son más o menos los 3 personajes con los cuales se podría marcar el regreso de los judíos a la Tierra Santa, son los que reconstruyen el templo. Pero este segundo templo era en el mismo lugar, el monte Moriah, monte Sión también llamado, pero este segundo templo tenía características sumamente discretas en relación a lo que era el templo de Salomón, al punto que dice que la gente más veterana, los viejos que quedaban vivos de la época del templo de Salomón, que eran niños al tiempo del cautiverio, ¿no es cierto?, lloraban porque el resplandor del templo era nada, ¿ya? Vamos a ver Esdras capítulo 1, solamente para una referencia, 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ya. Entonces ahí tenemos la reconstrucción del segundo templo, que en términos arquitectónicos y decorativos era muy inferior, muy inferior, ¿no es cierto?, a lo que fue el templo de Salomón. Este se construye el año, después del año 70, ¿no es cierto?, cuando los judíos llegan. Recuerden ustedes, Nehemías, Esdras, Zorobabel. Entonces todos ellos son parte de la reconstrucción del templo y se reinicia el proceso de los sacrificios, ¿ya? Ahora, este mismo templo, llegamos a la época herodiana, o romana mejor dicho, y el año 19 antes de Cristo, el rey Herodes el Grande, recuerda que estuvo Herodes el Grande y después su hijo Herodes Agripas, ¿ya? Entonces, Herodes el Grande, que era un constructor por naturaleza, él lo que hace es, si me puedo explicar un poco, que también es importante saberlo porque es parte de lo que es el conflicto el día de hoy. El monte Moriah era una cadena de 3 montes, donde el último tramo es lo que se conoce como el Gólgota, ¿ya? El primer tramo solamente estaba dentro de la ciudad y constituía el monte del templo,
que también se llamaba o se llama Monte de Sión, ¿ya? Ahora bien, el templo estaba emplazado, aquí había, según el Talmud, una pendiente, y entonces esta parte era bastante también empinada. Lo que hace Herodes es ampliar esto para acá, entonces transforma la superficie de ser más o menos redondita y con caída en una explanada, que es lo que existe hasta el día de hoy. Por eso es que en la explanada el día de hoy está la mezquita de la Cúpula Dorada y acá está la El Aqsa, alcanzan a caber los dos. Si hubiese sido así, no habría cabido, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace Herodes, ¿no es cierto? Amplía eso y trabaja en lo que se llama, recuerdan ustedes, le dicen a Jesús después, los edificios del templo. Entonces, habla de muchas más construcciones porque el área del templo era mucho más grande, muchísimo más grande, ¿ya? Entonces, Herodes no solamente hace eso en el mismo sitio, en el mismo lugar, sino que además mejora la estética del templo, creando o construyendo o mandando a construir, ¿no es cierto?, una serie de otras decoraciones. Dicen que usó más o menos la misma planta, pero aumentó sus columnas, le metió oro por todos lados. Entonces, eso es lo que hizo básicamente Herodes, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, por eso es que aparece con estas escaleras, porque el área del templo se amplió, entonces ya el acceso a este templo era por escalera, y por supuesto también que Herodes, dentro de esa área del templo, como era un político astuto, él también tenía centros de adoración al emperador. O sea, el área del templo no era puramente de cosas judías. Obviamente el templo no se tocaba, pero el área del templo era un lugar en el que también había culto al emperador. Entonces él estaba bien con el emperador, y no nos olvidemos que Israel estaba bajo el dominio romano, ¿ya? Entonces era una serie de tratos que existían a nivel político, en circunstancias, en condiciones, por supuesto, totalmente de conveniencia tanto para unos como para otros, ¿ya? Eso es lo que hace. Ahora, este templo es destruido, recuerdan ustedes, el año 70 después de Cristo por el general Tito Vespasiano. Hay una revuelta en Israel que comienza el año 65, 66, ¿no es cierto? Esa revuelta guiada principalmente por un grupo que se llamaba los Celotes, y que en definitiva se levantan contra Roma, tratando de sacarse de encima el yugo romano, y por supuesto Roma, que es la cuarta bestia, que son las piernas de hierro, que todo lo destruye. Destruye Jerusalén, la sitia durante aproximadamente 2 o 3 años y la destruye completamente, mata a más de 1 millón de judíos, y el templo es removido y demolido hasta sus cimientos, ¿ya? Y a partir de ese momento hasta nuestros días, Israel llora por ese templo. Lo único que quedó de ese templo es lo que podríamos decir nosotros la pandereta occidental, que es una tremenda muralla de más de 20 metros, ¿no es cierto? Y que hoy se llama el Cotel o Muro de los Lamentos. Y ahí es donde Israel, 24 horas, 365 días al año, hay turnos de rabinos que oran por la reconstrucción del templo. Algo que hoy resulta prácticamente imposible por el hecho de que el Domo de la Roca, que es el tercer lugar santo para los musulmanes, está ocupado. Es exactamente en esa área del templo, claro. Durante años hubieron investigaciones que trataban un poco de decir que el templo estaba un poco más allá, que se podrían construir los dos, pero nosotros sabemos que va a haber tal cantidad de terremotos. ¿Recuerdan los terremotos que dice Apocalipsis a partir del principio? ¿No es cierto? Es muy probable que un gran terremoto destruya la mezquita esta y se pueda construir de esa manera el templo. Sin tener que destruirlo humanamente, ¿ya? Entonces, es una probabilidad. El punto es que, volviendo a Apocalipsis 11, nosotros encontramos que se le manda a Juan a medir un templo. Juan está escribiendo esto más o menos 10, 15, quizás 20 años después de la destrucción del templo. Por lo tanto, él no está midiendo un templo físico, ya no existe, ya hace 20 años que había desaparecido. Juan tiene aproximadamente más de 80 años y el templo entre 15 o 20 años atrás ya había sido destruido. Juan estaba viviendo, recuerden ustedes,
en Grecia, perdón, en Turquía, en Éfeso, ¿ya? En Éfeso. Entonces ya no estaba en Jerusalén, no había templo, pero en la visión se le manda a medir un templo y los dos testigos van a predicar en un templo. Daniel, ¿no es cierto?, en el capítulo 11 habla de que se reanudarán los sacrificios en el tiempo del anticristo, entonces es necesaria la existencia de un tercer templo, ¿no es cierto?, que volvemos nosotros al punto de no saber exactamente cuándo se va a construir dentro de esa semana 70. Pero, para que nosotros veamos, God gave me such an important part in this time. Go to my people Israel and say to them to build my temple. Oh, but all of these difficulties. Okay, but it's still possible. To build a temple on a Temple Mount is much easier than to establish the state of Israel. esto es hoy. At first, Ellos están pensando en el tercer templo. developing Todo está listo. simple vessels. The vessels needed for the incense and the offering. Al pie de la letra lo que dice la Torá. We did something like 7, 8 items for the temple. We have a list of 99 items to do. And we will now start to be in a hurry to succeed to do all the items before the temple will be. At the same time, they were creating the musical instruments, the harp, the lyre. Then the vestments. Ojo, la fabricación es exactamente como se hacía en esos tiempos. No están usando máquinas industriales, nada. Tiene que ser así. And this menorah is a $3 million menorah. It's made of 42 kilos of pure quantity. Esa la vimos, ¿se acuerdan? Es un vidrio que no sé cuántos milímetros tiene, contra bala, contra todo. Now, the latest project is we have there's a team of architects who are working on the blueprint. Les tapan la cara porque no pueden identificarlo, porque ellos están planificando sobre la mezquita. For me, we start now to feel like the Masech is coming or not, the time of the temple is coming. And the time is short. I think it's somewhere between now and 10 years or something like that. It's already ready. We're ready for it. The temple can be built only in one place, a place chosen by God. Only in the place that God chose thousands of years ago to be His temple. The location chosen by God. On the same lines God chose a location. of the first and the second temple. Location that God chose is the mountain of Moriah. And the Holy Temple has to be planted on the Holy Temple in Jerusalem. The location chosen by God is the place today where the rocks on the Temple Mount. Esta es el área del templo. Se dan cuenta que está en una altura, pero es un área gigante.
Recuerden que los levitas tenían que hacer sacrificios todos los días. Aparte del sacrificio que la gente llevaba, ellos tenían que hacer sacrificio todos los días, y el animal con el cual hacían sacrificio era esto, que ellos mismos criaban, una vaquilla roja muy rara. Esa era la rutina diaria de los... ¿Ah? No necesariamente, pero es posible. Yitzhak, we're looking at some exciting new Ahí footage está. that we've just received of a brand new red heifer that was born in the United States of America and is being raised as a red heifer according to the laws of Torah for the purpose of possibly, hopefully, presenting her to the people of Israel for the role of cleansing in the building of the third temple. So this is very, very exciting. The Ark was buried under the Temple of Solomon in an underground tunnel and thought lost forever, until now. Esta es una teoría que ellos manejan. That the Bible is totally true could come from the rediscovery of the Ark of the Covenant. That's why so many have looked so hard for it. But does the Ark really exist? Did it ever exist? In 1981, an excavation took place on Temple Mount, in which 3 rabbis made a discovery that nearly set off another holy war between the Muslims and Jews. If we look at this sketch of the Temple Mount in Jerusalem, we can see subterranean passageways. Superimposing upon this a model of the temple. The Jewish historical sources tell us that there was a chamber of wood, or a wood pen, underneath which was a secret chamber that King Josiah deposited the Ark of the Covenant in shortly before the destruction of the temple by the Babylonians. In 1981, 3 rabbis entered through Warren's Gate, one of the original entrances to the Temple Mount. They tunneled through and came to an area in which they claim they now have direct knowledge of the exact location of the Ark of the Covenant. Do you believe that some of the temple treasuries... Yehuda Getz, chief rabbi of the Western Wall, was one of the tunnelers in 1981. Rabbi Getz states that he has found the Ark of the Covenant and its contents, including the tablets containing the original 10 Commandments, hidden for over 2,500 years in the secret vault beneath the temple. These incredible discoveries were also witnessed by Rabbi Shlomo Goren. We were excavating under the Temple Mount in Jerusalem when we came to an underground room in direction of the Holy of the Holies. And it was the Ark of the Covenant that Moses placed the 10 Commandments in. But when we came close to the Holy of the Holies, Esa filmación es antigua, es la primera. Hoy día el túnel existe, pero al fondo hay una muralla hecha con un vidrio especial, y los judíos oran ahí también porque saben, o sea, dicen que el arca está ahí o pasado para allá. The same contention might as easily be made concerning the Ethiopian Ark. There's really no other basis to support the Ethiopian claim than the Ethiopian traditions. And in fact, there are a great many replicas of the Ark throughout the churches in Ethiopia that preserve this tradition. The evidence rather strongly supports the real Ark being under the Temple Mount. One of the most events on the horizon today is the emergence of a temple being rebuilt in Jerusalem. This is the third of 3 major events in Israel: the reestablishment of the nation Israel, the regaining of biblical Jerusalem by Israel, which happened in 1967, and now they are preparing to build the temple.
This whole event is all tangled up with their messianic expectation, and to a biblical scholar, it's one of the most exciting things on our horizon. There's over 100 different passages in the Bible that talk about a future temple. We know that Israel's getting ready to build such a temple. There's over 500 priests that are now in training in the ancient Levitical sacrifice system. We know that millions of dollars has been set aside. Even the government has been involved in studies of how to rebuild the temple. But what about the ark? When I asked only 4 or 5 months ago the chief rabbis' representatives together with other rabbis in Israel about the ark, they told me that the ark is now in Israel. They tell me that the ark will be in the next temple. The key to our direct relationship with God is the Holy Temple. The main way that we are going about this is by actually producing, restoring, creating the vessels that can be used in the temple. Of the 93 basic categories of vessels that are described in the Holy Sources, we have so far created almost 60 vessels made of gold, copper, and silver, according to the original source material, and based on the complicated nuances and requirements of Jewish law. While our itinerary includes many of the vessels that are described in the Holy Sources to be used in the temple, the Ark is one item which is not on our itinerary for recreation because we are aware of the location of the original, which was hidden in the time of the first temple before the first destruction. The evidence is very strong. The Ark of the Covenant has been found under this mountain. Ya. Este es parte de un documental que yo lo quise compartir porque para que ustedes tengan en mente que esto es algo que ya se echó a andar hace mucho tiempo en Israel y que ese tercer templo se va a construir, la Biblia lo dice. Los dos testigos que vamos a estudiar, ¿no es cierto?, ellos están en las inmediaciones del templo, no dice que están dentro del templo necesariamente, pero en las inmediaciones del templo. Entonces, lo que ahí habla es el monte Moria, que es la tierra que David compró para construir ese templo. El monte Moria es fundamental dentro de la historia y del linaje de Israel, por el hecho de que es en este mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿no es cierto?, donde algunos dicen que probablemente Noé efectuó los sacrificios. Recuerden que Noé estaba por ahí arriba, por el Ararat, pero no es que se bajó y mató al tiro un bichito, sino que dice que ofreció holocaustos a Dios. En fin, puede ser. El tema es que nos dice, por ejemplo, Primera de Crónicas 21, 18 al 30, es un pasaje largo, pero vamos a ver algunos aspectos nomás. Carlito, ¿Sí? Y el conflicto es porque los musulmanes, según lo que está escrito en el Corán. No, fíjate, no está escrito en el Corán. No, por ejemplo, la palabra Jerusalén no aparece nunca en el Corán. Y lo que se habla acerca de lo que tú vas a mencionar seguramente se encuentra en lo que se llama la Suna, que son como especies de tradiciones que se escribieron 150 años después de la muerte de Mahoma. Entonces, ni siquiera es algo que tenga que ver. Yo, como les conté en alguna oportunidad, aquí el catolicismo romano ha metido otra vez sus manos. El impulsor y el creador del Islam es Roma, ya es Roma. Efectivamente se dice que desde ese lugar ascendió Mahoma al cielo y que además en ese lugar donde está la mezquita, Mahoma habría dado un paseo por Jerusalén arriba de un caballo alado que se llama el Burak, o se llamaba el Burak. Entonces, pero además de eso, Carlito, en vez de Abraham, en vez de ofrecer a sacrificio a Isaac, ellos dicen que ofreció sacrificio a Ismael. Claro. Eso no sé si está escrito en la... No está tampoco en el Corán. No. Dice al primogénito. Claro. Y ellos aluden al primogénito e Ismael. Claro. Eso dice la Biblia. Claro. Entonces, como sea, ellos sacan la información de la Biblia. ¿Te das cuenta? ¿De dónde saca un musulmán eso? Mahoma, por ejemplo, fue católico en su primer tiempo. De hecho, los católicos después lo consideraban un, entre comillas, cristiano hereje, porque había comenzado a hacer otras doctrinas. Entonces, su formación es hecha por los benedictinos y en definitiva eso hace también que
Lo que sí aparece en el Corán son más de entre 5 y 7 suras o capítulos en los cuales aparece la figura de María como muy prominente, ¿ya? Entonces, dice Primera de Crónicas 21, 18 al 30. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió, conforme a la palabra que Gad le había dicho, en nombre de Jehová. Recuerden que esa Jerusalén se llamaba Jebús y estaba en manos de una de las tribus cananeas que eran los jebuseos, ¿ya? Y David va a comprar ese territorio. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: Dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: Tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Ya, ese es el monte Moria, ¿ya? Por lo tanto, los judíos no van a renunciar a la ubicación exacta donde estaba el monte Moria. Por eso es que tiene que haber un evento sobrenatural que haga que esa mezquita desaparezca. En mi opinión, pienso que por la cantidad de terremotos que van a haber, eso va a caer, ¿no es cierto? Y estará probablemente expuesta el arca o la piedra, y se darán las condiciones. Recuerden que va a estar el anticristo también mediando por la paz y una serie de otras cosas. Entonces, la cosa es que en ese lugar se va a tener que construir definitivamente el tercer templo judío, ¿ya? ¿Y el arca estará allí donde...? Mira, si nosotros vamos al capítulo 11, es probable que esté esa arca, pero esa arca ya no tiene valor, porque mira, ahí donde estamos, el capítulo 11, Apocalipsis 11. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ya, ese dice que es el templo de Dios. Recuerden que arriba hay un templo, ¿no es cierto? O sea, están las dimensiones y es un templo. Y el arca que vale está ahí. Es probable que encuentren puede estar la caja original, pero ya no, Dios no está en un pacto con esa caja, ¿ya? Pero obviamente para los fines judíos eso significaría todo, ¿ya? Todo. El detalle que aparece cuando murió Jesús, que se rasgó el velo Claro. del templo, digamos, se supone que representa que Dios salió del templo, o sea, ya no está viviendo En un edificio. en medio del pueblo de Israel. Exacto. Entonces, en la reconstrucción del tercer templo, la profecía se encuentra en los capítulos 40 y 41, por ejemplo, de Ezequiel, se encuentra también en Zacarías 6:11, encontramos una referencia en Mateo 24:15. Recuerden que Jesús dice que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿se recuerdan eso? Pero después dice que cuando vean esto, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y la única forma de que haya una abominación desoladora es que el lugar santísimo sea profanado, ¿ya? Desde el punto de vista judaico. Entonces, son pasajes que nos hablan de esta reconstrucción de este tercer templo que va a ser levantado en Jerusalén, en el monte Moriah, en el lugar donde hoy día está el Domo de la Roca. Por mucho tiempo yo pensé también que se podía construir, dado el espacio que había ahí al lado, ¿ya? Pero no,
definitivamente los ortodoxos no van a construir en ninguna otra parte que no sea exactamente ese lugar, ¿ya? Entonces, esto es importante porque los eventos que vamos a analizar a partir del ministerio de estos dos testigos tienen que ver con el templo. Entonces vamos a Apocalipsis 11 y dice, y daré a mis dos testigos, 11, 3, 4. 3 y 4, vamos a ir por parte. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ya. Aquí hay dos testigos, ¿ya? Que son dos testigos humanos. Algunos dicen, tratan de hacer una representación de ellos, pero son dos testigos humanos, ¿no es cierto? Dicen que están vestidos de cilicio. Recuerden ustedes, el cilicio es señal de luto. Es señal de luto. No era exactamente una vestidura negra como las que tienen hoy día los judíos ortodoxos, que es justamente ellos están de luto por la no existencia del templo. Y usan la kipá, surge a partir de que es una forma simbólica de estar protegidos, ¿no es cierto?, por la estructura del templo. Entonces, todos esos elementos son parte de la tradición judaica, pero efectivamente estos testigos, cuya palabra es martureo, que significa mártir, ¿ya? Estos dos testigos aparecen ahí en Jerusalén y tienen características propias, comenzando con el hecho de que dice que son los dos olivos, ¿ya? Cuando nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Juan 8:17, Juan 8:17, Evangelio de Juan 8:17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Ya. Entonces, se dan cuenta que los elementos son netamente judaicos, lo que ocurre en la semana 70. Esto no tiene que ver con nosotros directamente. La ley mosaica indicaba que dos testigos, a lo menos, se necesitaban para, en definitiva, darle validez a un testimonio o a un hecho, ¿ya? Estos dos testigos vienen cumpliendo esa primera ley. Bueno, Deuteronomio 17:6 dice algo similar, ¿ya? Tenemos, y seguimos adelante, dice que son los dos olivos. Ya vamos a ver eso. Versículo 5 y 6. Ahí mismo, de Apocalipsis, perdón. De Apocalipsis 11. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ya. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que ver es, hay tres aspectos que vamos a analizar de los testigos, que es primero que nada su identidad. Su identidad no está revelada directamente en el pasaje. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que digamos a partir de su identidad cae en el plano de las posibilidades, algunas más cercanas que otras. Tenemos dos personajes que son eminentemente los que probablemente puedan ser, ¿ya? Que son Moisés y Elías, principalmente por el tipo de milagros que van a realizar, pero también por el hecho de que todos sabemos que Elías tisbita. Entonces, pero el tema es que ambos tuvieron una situación súper particular en relación al resto de los mortales. La primera es que Elías definitivamente no muere y es llevado, dicen, esos carros de fuego. Posteriormente Juan el Bautista, Jesús dice que él es como Elías, pero él dice, cuando le preguntan los fariseos, recuerdan, ¿eres tú Elías? Él dice, no soy Elías. Cuando se habla acerca de la profecía del nacimiento de Juan el Bautista, se dice que vendrá con el espíritu de Elías. Entonces, de alguna manera, el espíritu de Elías estaba, por supuesto, en Juan el Bautista, pero él no era el Elías prometido que nos aparece en el libro de Malaquías, ¿ya? Malaquías 4, 1 al 6, vamos a leer Malaquías 4, 1 al 6. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada.
Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ya. Entonces hay antecedentes ahí que nos dicen que esa profecía no tuvo un cumplimiento exactamente con Juan el Bautista, ¿ya? Aunque Juan el Bautista venía con el espíritu de Elías y hubo un día terrible que fue la destrucción del templo de Israel, no se está refiriendo al día terrible que es la gran tribulación. Por supuesto que en aquel entonces la visión judaica era el tiempo, muchos pensaron que efectivamente el día grande y terrible, que lo fue la destrucción del templo y la muerte de millones de judíos. Pero se está refiriendo específicamente a ese tiempo final que nosotros hoy día podemos ver a la luz del Nuevo Testamento y de lo que está ocurriendo. Entonces, vemos que hay una promesa de que Elías, quien fue llevado al cielo, ¿no es cierto?, él volverá. Ahora, Lucas 9, 28 al 32, recuerden ustedes que Moisés muere en el monte Nebo y es sepultado por Dios, por lo cual su cuerpo no se encontró. Sin embargo, siglos después de ese evento, que es el evento previo al tema de la conquista que finalmente Josué realiza, ¿ya? En el monte Nebo, que hoy día queda en Jordania, a Moisés se le muestra la expansión de la tierra prometida, donde él no entró físicamente, pero entró espiritualmente. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, o sea, y corporalmente, pero con cuerpo glorificado. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Entonces tenemos la figura de Moisés claramente descrita ahí, ¿no es cierto? Elías y Moisés. Por lo tanto, Moisés tuvo que haber sido resucitado por el Señor, tenía y debe tener ya un cuerpo glorificado para estar en esa condición. Entonces es un anticipo del reino. Otro elemento que es importante es el hecho de que Moisés y Elías representan las 2 secciones más importantes de la Tanaj, que es todo el Antiguo Testamento. La Torá es el Pentateuco, los 5 primeros libros, pero la Tanaj es todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. La ley representa a Moisés y los profetas Elías representa a los profetas. Por lo tanto, se cumplen varios aspectos o requisitos con los cuales nosotros pudiéramos decir con cierta certeza, Elías de todas maneras. El segundo personaje es un poco el que de alguna forma nos ocasiona algún grado de cuestionamiento. Pero algunos decían, por ejemplo, Enoc, porque Enoc es otro personaje que dice que caminó con Dios y porque era agradable a Dios, Dios se lo llevó, lo raptó, ¿no es cierto? Pero Enoc pertenece a un tiempo completamente distinto. Él es pre o postdiluviano. Prediluviano, ¿no es cierto? Entonces no hay ley, no hay Israel, no hay nada, ¿ya? Por lo tanto, no tendría una representatividad en la nación de Israel, a diferencia de lo que significa Moisés y Elías, ¿no es cierto? Entonces, y diríamos nosotros Moisés dentro de la nación de Israel con una preponderancia mayor que la de Elías. Nosotros no escuchamos a lo largo de todo el Nuevo Testamento a los fariseos nombrar nunca a Elías. Nombran a Abraham, nombran a Moisés, pero no nombran a Elías. Entonces el peso legal y histórico dentro de los judíos es gigante, ¿ya? Es gigante. Entonces, esas son esos son algunos de los aspectos que nosotros consideramos para decir, pero no podemos 100% afirmarlo porque la Biblia no lo revela.
Y también Elías estaba, o sea, en el inconsciente colectivo de los judíos, porque cuando Jesucristo dijo en la crucifixión, Elí, Elí, claro, ¿creían que se refería a estaba llamando a Elías, exactamente. Y de hecho, muy buena afirmación también. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les pregunta en Cesarea de Filipo, ¿quién dice la gente que soy?, salta uno de sus discípulos y dice Elías. O sea, en el inconsciente, exactamente, en el inconsciente colectivo de la nación de Israel estaba el regreso de Elías, de alguna manera. ¿Ya? Entonces, todos estos argumentos nos ayudan a poder tener una cercanía con la gran probabilidad de que sean Moisés y Elías quienes aparezcan en este templo, ya en este tercer templo. Su ministerio lo vamos a ver la próxima semana, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser su ministerio? ¿Cómo es que ellos van a morir? Y finalmente, ¿cómo es que ellos van a resucitar también? ¿Ya? Porque a partir de esos eventos, del evento de estos dos testigos, ¿no es cierto?, se va a generar algo que se produce en la nación de Israel específicamente, porque ellos están predicando ¿dónde? En Israel. Y solamente vamos a leer ese pasaje, volvemos a Apocalipsis 11, versículo 13. Después de su resurrección, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Ya, es posible que ese ministerio de Moisés y Elías, o de estos dos testigos, de hecho va a producir conversión. Los que dicen que se espantaron, ¿no es cierto?, y dieron gloria a Dios, puede que sean judíos que hasta ese entonces todavía no se han convertido, porque el ministerio principal de los dos testigos va hacia los judíos. Ellos están hablándole desde el templo. Recuerden que el templo va a bullir otra vez con sacrificio y con presencia judía. Entonces es muy probable que estos judíos o estas personas que manifiestan, no dice que se arrepienten, dice que dan gloria a Dios, ¿no es cierto? Dan gloria a Dios. No necesariamente se nos dice que están convertidos, pero es un indicio de el efecto del ministerio de estos dos testigos entre sus pares, digamos, de la nación de Israel. ¿Ya? Bien, la próxima semana entonces vamos a terminar con el ministerio de los dos testigos y vamos a ver el tema de la 7ª trompeta.